Desde que tenemos memoria, dos ideas han marcado a fuego nuestra concepción de lo que hay más allá de la muerte. La idea de que tenemos un alma inmortal y la existencia de un tormento eterno para los malvados. Pero, ¿y si estas creencias tan arraigadas no fueran lo que parecen? Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la investigación de Alexander Gell, un trabajo muy provocador que sostiene que estas doctrinas son en realidad una gran decepción. Vamos a hacer juntos un recorrido histórico y teológico para intentar desentrañar sus orígenes. Para empezar, Alexander Gell nos sitúa en el centro de un conflicto fundamental, que es la base de todo su análisis. Por un lado, tenemos una creencia que es prácticamente universal. Fijaos en este diagrama. En el centro está el concepto del alma inmortal. Alexander Gell explica cómo de esta creencia troncal surgen otras doctrinas como la reencarnación, el purgatorio, el espiritismo y, la que es crucial para este estudio, la idea de un infierno de tormento. Y por otro lado, contrapone a todo esto lo que él describe como la enseñanza original de la Biblia, la cual, según su investigación, es radicalmente opuesta. Entonces, ¿cómo empieza Alexander Gell a desenredar esta madeja? Pues nos lleva directamente a la primera prueba de su investigación, en su primer capítulo, el mismísimo relato de la creación del hombre. Él argumenta que la respuesta a qué es el alma se encuentra en la definición original de lo que significa ser un ser humano. Y aquí llegamos al primer gran pilar del argumento de Alexander Gell, basado en su análisis de Génesis 2, versículo 7. La distinción es muy sutil, pero es absolutamente fundamental. Él sostiene que la Biblia no enseña que el ser humano tiene un alma, sino que es un alma. Miremos esta fórmula que se nos presenta. El cuerpo físico, hecho del polvo de la tierra, se combina con el ruaj, que es el aliento o espíritu de vida que viene de Dios, y el resultado es un nefesh, un alma viviente. Por lo tanto, según Alexander Gell, el alma no es una entidad inmaterial y consciente que vive dentro de un cuerpo, es la persona en su totalidad, el ser completo. Claro, esta idea tiene una consecuencia directa e ineludible que Alexander Gell subraya citando a Ezequiel. Si la persona es el alma, entonces el alma puede morir. Fijaos en esta línea de tiempo. La vida conduce a la muerte, un estado que Alexander Gell describe como un sueño, una total inconsciencia a la espera de una futura resurrección. Y para demostrarlo, presenta el caso de Lázaro como la prueba definitiva. Jesús dijo que Lázaro dormía. Después de estar 4 días muerto, al ser resucitado, Lázaro no describió absolutamente ninguna experiencia post-mortem. Para Alexander Gell, esto es clave. No había nada que contar porque no había conciencia, solo la ausencia de vida, el sueño de la muerte. Bien, si la enseñanza original, según la investigación de Alexander Gell, era la mortalidad del alma, aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que la inmortalidad se convirtiera en la creencia dominante? Pues en su segundo capítulo, Alexander Gell se pone el traje de detective histórico para rastrear el origen de lo que él denomina la gran mentira. Alexander Gell nos lleva al primer incidente de todos, la promesa que le hizo la serpiente a Eva en el jardín del Edén. No moriréis, una contradicción frontal a la advertencia de Dios. Esta es, para Alexander Gell, la mentira fundacional. Pero él argumenta que la cosa no se quedó ahí. Como nos muestra esta flecha, esta idea fue llevada a Babel, donde líderes como Nimrod y su esposa Semiramis, según la investigación de Alexander Gell, la sistematizaron. La convirtieron en la base misma del espiritismo y crearon el concepto de un inframundo de tormento, una herramienta, según él, para controlar y extorsionar a la gente. Este mapa ilustra perfectamente la siguiente fase en la investigación de Alexander Gell, la propagación global de esta idea. Él sostiene que tras la dispersión de Babel, la mentira no se desvaneció, sino que se diseminó por todo el mundo. Si seguimos las flechas, vemos que desde Babilonia la idea infectó las culturas de Mesopotamia y Egipto. Viajó hacia el este, influyendo en las religiones orientales, y, lo que es crucial para la historia de Occidente, llegó a Grecia, donde filósofos de la talla de Platón la absorbieron, le dieron un marco intelectual y finalmente se la transmitieron al Imperio Romano. Hasta este momento, la creencia pagana y la enseñanza bíblica, siempre según el análisis de Alexander Gell, corrían por caminos paralelos, separados, pero en su tercer capítulo nos muestra el momento exacto en que esos dos caminos chocaron, llevando a lo que él califica de una infiltración y, finalmente, una fusión. Esta diapositiva visualiza a la perfección el argumento central del tercer capítulo de Alexander Gell. Imaginemos dos ríos. Por un lado, la corriente pura del cristianismo apostólico original, que según él luchaba activamente contra estas doctrinas de demonios. Y por otro lado, la corriente de las creencias paganas de Babilonia y Grecia, popularizadas por la filosofía de Platón. Alexander Gell argumenta que con el paso del tiempo, teólogos muy influyentes como Agustín de Hipona, que estaban empapados de platonismo, permitieron que la corriente pagana se infiltrara
desaparecerá y se fusionará con la cristiana. El punto de inflexión definitivo, según Alexander Yale, llegó con el emperador Constantino, cuando esta fusión dio a luz a un cristianismo imperial que él califica, con palabras muy duras, de iglesia ramera. Y ojo, porque esta fusión, según Alexander Yale, no fue solo teológica, fue institucional. Condujo a la creación de una estructura de poder completamente nueva, representada aquí en esta pirámide. En la base, vemos a un pueblo controlado por estas nuevas doctrinas. Sobre ellos, herramientas como el purgatorio y la venta de indulgencias, que según Alexander Yale servían para el control social y el beneficio económico. Y en la mismísima cúspide, la consolidación del poder papal, un poder cimentado sobre estas nuevas creencias no bíblicas. Pero estos dogmas, argumenta Alexander Yale, no se quedaron encerrados en los textos teológicos de figuras como San Agustín. Se grabaron a fuego en la conciencia colectiva a través del arte. Él señala obras como El infierno de Dante o las pinturas de la Capilla Sixtina como una propaganda visual increíblemente efectiva. En épocas de peste y hambre, estas imágenes del tormento infernal se volvieron muy populares, convirtiéndose, en palabras del propio Alexander Yale, en una especie de entretenimiento morboso que cimentó para siempre estas ideas en la cultura popular. Después de analizar la historia y la teología, Alexander Yale pasa a su cuarto y último capítulo, donde se centra en lo que él considera la prueba definitiva. La prueba irrefutable, la evidencia forense que se esconde, a plena vista, en las palabras originales de la propia Biblia. Aquí Alexander Yale sostiene que uno de los mayores engaños de la historia ocurrió en la propia traducción de la Biblia. Miremos la tabla, que es muy reveladora. El término original hebreo, Sheol, y su equivalente griego, Hades, tenían un significado bíblico muy claro y consistente: el sepulcro, la tumba, el estado común de todos los muertos. Sin embargo, si nos fijamos en la columna de la traducción corrupta, vemos que estos términos fueron sistemáticamente reemplazados por infierno o lugar de tormento. Alexander Yale es tajante. Esto no fue una simple traducción, sino una alteración deliberada para introducir una idea pagana que no existía en los textos originales. Pero, ¿qué pasa con la famosa parábola del rico y Lázaro, que parece describir el tormento después de la muerte? Alexander Yale aborda este punto de frente, afirmando que es precisamente eso, una parábola, no un relato literal de la vida en el más allá. Él argumenta que Jesús estaba utilizando las propias creencias de los fariseos, que ya estaban influenciadas por el paganismo, para enseñarles una lección moral. Como sugiere el esquema, tomarla de forma literal nos lleva a conclusiones absurdas, como la idea de que los salvos en el cielo podrían mantener una conversación con los condenados en el infierno. Es más, Alexander Yale explica que la palabra que a menudo se traduce como infierno, Gehenna, era en realidad el nombre del vertedero de basura que estaba a las afueras de Jerusalén, el Valle de Hinnom, como vemos en la imagen histórica de la izquierda. Era un lugar con fuego y destrucción constantes, y en el Nuevo Testamento se convirtió en un modelo, un símbolo, como indica la flecha, para la muerte segunda que vemos a la derecha, la aniquilación total y absoluta, no el sufrimiento sin fin. Alexander Yale también se dedica a desmontar las metáforas que a menudo se utilizan como prueba del tormento eterno. Por ejemplo, la frase «el gusano que no muere». La interpretación tradicional habla de un tormento consciente y sin fin. La interpretación de Alexander Yale, sin embargo, es que se refiere a los gusanos literales que consumen un cadáver hasta que no queda absolutamente nada, simbolizando una destrucción total y definitiva. Del mismo modo, un fuego que nunca se apaga no sería un fuego que arde para siempre, sino uno que no puede ser extinguido por la mano del hombre hasta que ha consumido por completo su combustible, reduciéndolo a cenizas, como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y después de presentar toda esta evidencia histórica, institucional y lingüística, Alexander Yale lleva a su casa una conclusión realmente poderosa. Y así llegamos al veredicto final en el análisis de Alexander Yale. Él resume su caso de esta manera: el alma inmortal y el tormento eterno son doctrinas de origen pagano, infiltradas en la cristiandad por motivos de poder y control, y sostenidas por una traducción corrupta de las Escrituras. La balanza que vemos aquí lo resume todo. En un lado, la doctrina de demonios, pesada y oscura. En el otro, la justicia y el amor de Dios, que según Alexander Yale, apuntan a un futuro de restauración total, un concepto completamente incompatible con un infierno de sufrimiento eterno. En sus propias palabras, Alexander Yale concluye que la idea de un Dios que tortura a las personas para siempre es una monstruosa doctrina de demonios, totalmente opuesta al Evangelio. Este análisis tan exhaustivo de Alexander Yale nos obliga, al final, a confrontar una pregunta fundamental. Si aceptamos su argumento de que el castigo divino no es un tormento sin fin, sino una destrucción total, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión de la justicia, de la misericordia y de la naturaleza misma de Dios? La elección entre un infierno de torturas y la aniquilación final, desde luego, redefine por completo el debate.